Lucas capítulo 5. Amén. Conforme lo vayamos encontrando, nos ponemos de pie, por favor, por reverencia a la palabra. Evangelio de Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera 60. Si trae otra versión, acompáñeme con su vista. Amén. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cierra tus ojos. Padre, nuevamente en el nombre de Jesús nos acercamos ahora pidiéndote, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí para poder entender tu palabra. Rogamos que des sabiduría, Señor, en cada palabra, y que, Señor, todo lo que hablemos en este tiempo, Padre, quede sembrado en el corazón de cada oyente, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, he titulado este sermón Un nuevo comienzo. Y es un título, pues quizás sencillo, pero con una gran esperanza, una gran enseñanza de lo que es un nuevo comienzo. Estamos todavía fresquecitos del año nuevo, ¿verdad? Seguramente muchos de nosotros nos hicimos propósitos, nos hicimos planes. Quien no lo hizo, preocúpese. Por lo menos va a hacer dieta, como dicen todos. ¿Y qué otras cosas hacen? ¿Qué otros propósitos, perdón? Ejercicio. ¿Cuántos están haciendo ejercicio? Preocúpense. ¿Qué otra cosa? Voy a ser un mejor cristiano. Y voy a empezar a leer la Biblia. Levanten la mano. ¿Quién comenzó a leer la Biblia toda? O por lo menos un versículo, un capítulo al día. Gloria a Dios. Hay propósitos, y nos hacemos mayores propósitos, y este año le podemos decir a Dios: y voy a ser un mejor esposo o una mejor esposa. Ahora voy a ser un mejor hermano, una mejor hermana. Sí, en el caso de los que estudian, ahora voy a ser un mejor estudiante. ¿Sí? Me voltearon a ver. Podemos decir un nuevo comienzo. Todos necesitamos un nuevo comienzo. Estaba escuchando una pequeña reflexión, ustedes la pueden buscar ahí en YouTube, que se llama El gusanito emprendedor, algo así. Cuenta la historia
que un pequeño gusanito nació, comenzó a ver la luz, ¿sí? Y apenas se movía, ¿verdad? Muy despacito. Y este gusanito estaba maravillado de todo lo que estaba viendo: la luz, los árboles, el pasto, los animales que le rodeaban. Y este gusanito estaba muy contento, muy alegre. Se volteaba a ver él mismo y se agradaba y decía: ¡wow, qué guapo soy! ¿Cuántos dicen eso? Ahora no se quedaron bien. Y este gusanito ve a su alrededor y ve que todos los días es lo mismo. Pasa el día así como decía el rey Salomón, ¿verdad? ¿Sí? Que todo lo que está debajo del cielo va a pasar una y otra vez, pasa un año, pasa otro. Bueno, pues este gusanito pensaba igual. ¿Sí? Hasta que llegó un momento en que no se sintió cómodo y dijo: todo es hermoso, pero tiene que haber algo más allá. De hecho, esa es una frase de una caricatura, ¿verdad? ¿Y qué caricatura es? La de hormiguitas. Tiene que haber algo más allá. Así que este gusanito voltea no a ver lo que veía enfrente de él, sino empieza a ver más allá. Y queda asombrado cuando a lo lejos ve una gran montaña cubierta de nieve en la cima. Quedó maravillado nuevamente este gusanito y dijo: yo tengo que ir allá arriba, porque allá arriba seguramente la vista es mucho mejor de donde nosotros nos encontramos. Así que el gusanito rápidamente le dijo a su papá, a su mamá: ya me voy de excursión. ¿A dónde vas, hijo? Todos pensaban que iba a salir a jugar, ¿verdad? Pero dice: no, voy a ir a la cima de aquella gran montaña. Y todos asombrados y diciéndole: hijo, estás loco, ¿cómo crees? No vas a poder hacer eso. Pero el gusanito, ¿qué cree? Estaba empecinado con él mismo y diciendo: yo lo voy a lograr. Toma entonces su maletita, se va al gusanito y comienza a caminar. Imagínense, en días avanzaba solamente algunos metros o centímetros. Pero este gusanito estaba decidido a hacer algo nuevo. ¿Cuál era su meta? Llegar a la cima de la montaña. Va caminando y se encuentra con una hormiguita y le pregunta: hola, gusanito, ¿cómo estás? Bien. ¿Hacia dónde vas? Voy a la cima de la montaña. Y comienza a reírse esta hormiguita. Mira, apenas puedes caminar. Yo camino más rápido y podría llegar más rápido que tú, y aún para mí es imposible hacer eso. Tú necesitas, ¿sí? Lo que necesitas es un psicólogo, porque no lo vas a lograr. Y dijo, mientras él seguía hablando, el gusanito ya había avanzado 2 centímetros. Gloria a Dios, ¿verdad? Comienza el gusanito a caminar y se va encontrando un animalito, otro animalito, quizá más rápido que él. Se encuentra un chapulín que dice: ¡wow, qué brincotes! Imagínate, yo llegaría muy rápido así. Y lo mismo, comienza a platicar con él y le comienza a decir: estás loco. ¿Y por qué mejor no te regresas? Todavía estás un poquito cerca de tu casa, regrésate y ahí vas a estar seguro. Hay muchos depredadores en el camino. Esta hormiguita siguió caminando, gusanito siguió caminando, y poco a poco avanzaba y avanzaba, mientras causaba consternación entre todos los que lo veían y decían: este pobre gusanito va directamente a la muerte. Tarde o temprano algún depredador se lo va a comer, algún accidente va a tener. Pero el gusanito, ¿qué cree? Iba avanzando, hasta que sucedió como la película de Forrest Gump. ¿La han visto? Que de repente él empieza a correr y cuando se da cuenta ya trae una multitud atrás corriendo. ¿Sí? ¿Por qué estaba corriendo este hombre? Nadie lo sabía. Sin embargo, ahí estaban todos atrás de él. Pues sucedió lo mismo con el gusanito. El gusanito caminaba y, sin darse cuenta, traía una gran multitud alrededor de él. Un día, después de mucho tiempo, el gusanito se detiene, así como Forrest Gump. ¿Sí? Se detiene y empieza a cubrirse
de una capa muy dura. Este gusanito, ¿sí?, había empezado un proceso, ¿verdad? Todos dijeron, ya ves lo que le pasó al gusanito por hacer esas cosas. Y todos murmuraron y decían, ese gusanito se lo dijimos una y otra vez y ahí estaban ya en el sepelio del pobre gusanito, ¿sí? Cómo se había formado, cómo se había hecho duro, ¿sí? Ya nadie lo podía ver, lo veían y yo, ahí está irreconocible. Tiempo después, ante la mirada de muchos que todavía estaban viendo, ¿sí?, y lamentándose por ese gusanito, comienzan a ver algo espectacular. ¿Qué comenzó? Una metamorfosis. Ese gusanito había pasado un tiempo en su capullo y de repente comenzó a abrirse y comenzaron a salir unas alas hermosas. Y cuando logró salir de aquel capullo, pues ya se había juntado nuevamente toda la multitud, ¿verdad? Diciendo, algo está sucediendo con aquel gusanito. El gusanito ya no era un gusanito, ahora era una hermosa mariposa que estaba a los ojos de todos. Y esta mariposa, en cuanto pudo tomar vuelo, ¿hacia dónde creen que se dirigió? A la cima de la montaña. De esta forma, aquella mariposa, ante los ojos de todos, logró conquistar la cima del Everest. Bueno, lo quise hacer espectacular, ¿vale? Pero llegó a la cima de la montaña. ¿Qué fue necesario para esta pobre oruguita? Un nuevo comienzo. Y precisamente esto es de lo que voy a hablar en el tema. Muy bien, yéndonos ahí a la palabra de Dios. Dice el versículo 1 ahí de Lucas capítulo 5: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír. ¿Qué iban a oír? La palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, o sea, Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, que después sería llamado Pedro. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en la barca Jesús, comenzó ¿a qué? Enseñaba desde la barca a la multitud. Quiero que te imagines este hecho interesante. Jesús está comenzando su ministerio, llega hasta la orilla del mar, ¿sí?, y dice, aquí es un buen lugar para comenzar mi ministerio. Bueno, pues veía unos hombres que estaban pescando, que por cierto no les había ido bien, habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Quizá lo único que habían pescado era un resfriado, una bota, ¿sí? ¿Qué más pescaron? Una placa de coche, ¿sí?, se las han encontrado, una bota, ¿sí?, una Coca-Cola, todo el mundo se encontró una Coca-Cola, ¿verdad?, en el mar. Bueno, pues les había ido mal. Bueno, dice Jesús, en este escenario tan triste, tan feo, ¿sí?, voy a comenzar mi ministerio. Así es que Jesús se acerca a un hombre llamado Simón, y le dice, oye, ¿me prestas tu barca para poder decir unas palabras? Dijeron, ¿y este loco? ¿Quién sabe? Así como le decían a la hormiguita, ¿verdad? ¿Y ese loco? Bueno, pues si te sirve. Pero ¿me puedes alejar un poquito de la orilla? Claro que sí, si tú lo dices. Lo alejó y comienza entonces Jesús a dar un gran sermón. Un gran sermón que seguramente cautivó el corazón de muchos. Un gran sermón en el que Jesús comienza su ministerio de una manera muy fuerte. Pero aún Jesús iba a enseñar mucho más cosas. Quiero que imaginemos qué tan fuerte era la voz de Jesús para que se escuchara en la orilla del mar, ¿sí?, para que se alejara unos cuantos metros de la orilla y comenzara a hablar a las multitudes. Muy fuerte. Bueno, hay tres cosas que han pensado los eruditos de por qué Jesús hablaba tan fuerte o por qué lo escuchaban. Unos dicen que cuando Jesús
como en los coliseos romanos, por ejemplo, buscaba zonas en donde habría cierta acústica con las montañas, con las piedras, de tal forma que cuando pudiera hablar, pues él podía entenderse, ¿verdad? Las personas podían entenderle. Otra de las cosas es que Jesús tenía una voz muy fuerte, de tal forma que todos podían escuchar, ¿sí? La tercera versión es que cuando Jesús comenzaba a hablar, le dice, se paran un poquito de la orilla, se sube a la barca, Jesús comenzaba a hablar, a enseñar, de tal forma que vamos a dividirlo en filas. Lo que yo le diga a la hermana, ella lo transmitía a los que estaban atrás, ¿sí? Y la hermana lo transmite al que está atrás, y así hasta que llegaba. ¿Y cómo creen que llegaba? ¿Verdad? Bueno, quédense con la versión que ustedes más quieran, pero de que todos entendían el mensaje de Jesús, lo comprendían. Vamos a ver 6 cosas acerca de un nuevo comienzo. Regularmente hago mis predicaciones con 3 puntos, pero aquí me encontré con que eran 6. 6 características de un nuevo comienzo. Vamos a ponerlas. Primera de ellas, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Nos vamos hasta ahí. Jesús se había dado cuenta, bueno, no ha dicho el primer punto. Primer punto, un nuevo comienzo debe ser necesario. Anótalo, un nuevo comienzo debe ser necesario. Así como aquella hormiguita que iba caminando y tuvo prácticamente que morir en su capullo para que pudiera surgir un cambio, también en nuestra vida debe surgir un momento de crisis, un momento de vacío, un momento de estancamiento, un momento en el que no te sientes conforme con lo que eres, con lo que haces. ¿O acaso eres el mejor cristiano así como lo eras el año pasado? ¿O han pasado muchos años y sientes que no has vivido de una forma correcta delante de Dios? No lo creo. Necesitamos un nuevo comienzo. Jesús está ahí a la orilla del mar y él está viendo ese escenario gris. Vienen Simón y sus amigos, ¿sí? Jacobo y Juan, que eran pescadores, y vienen con una cara triste. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada. Habían estado toda la noche, o quizás por noches, tratando de pescar, de tener una buena estrategia de pesca. Sabían que ellos desde niños habían sido pescadores y dominaban las cosas del mar. Ellos sabían que si pescaban de noche se juntaba ante la calma, ante el sereno, ante todo, una gran cantidad de peces. Bueno, pues ese día no habían pescado nada. Jesús entonces entra en el escenario, ¿sí? Después de dar su discurso. Ahora, versículo 4, cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En este nuevo comienzo debemos no solamente ver todo lo bueno o malo que hayamos hecho, debemos de pararnos un momento en nuestra vida y decir: lo que estoy haciendo realmente es bueno, edifica o no edifica, ¿es bueno o es malo? Si no hay un crecimiento en tu vida, necesitas detenerte y decir: algo malo está sucediendo en mi vida, necesito entonces un nuevo comienzo. Para que un nuevo comienzo surja, necesito ¿qué? Detener, reconocer dónde está el problema y empezar a trabajar en ese problema. Jesús le dice: Simón, yo he visto que tú no has pescado nada. Yo he visto que no hay fruto en tu vida. Yo he visto que tú has hecho tantas cosas y no te ha salido nada. Le dice entonces: Simón, echa la red nuevamente. Simón voltea a ver a Jesús así como Chucky, ¿verdad? Voltea a verlo rápido y le dice: ¿quién eres? Para que me digas lo que tengo que hacer. ¿Acaso no eres pescador? Créeme que yo no te he visto por aquí en muchísimo tiempo, primera vez que te veo. O quizá lo conocían, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿El carpintero? ¿El hijo del carpintero?
¿sí? Zapatea su zapato, tú no tienes que decirme a mí lo que tengo que hacer. Sin embargo dice, pero porque tú me lo pides, pues a ver, porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Entonces echan la red nuevamente. Ellos no habían pescado nada en toda aquella noche. Entonces ahí lo primero que Jesús quiere trabajar en el corazón de un hombre llamado Simón, que después sería usado grandemente para el Evangelio, necesitaba reconocer primeramente que él tenía un gran problema. Había una necesidad, había un vacío en su vida de Simón, de tal forma que ese día parecía ser como cualquier otro día que pasaba. No sé si te ha pasado esto. Te levantas y como robotito, ¿verdad? A tal hora me tengo que levantar, a tal hora tengo que ir a trabajar, a tal hora tengo que hacer esto, tengo que hacer... Y todos los días son iguales. Así se hartó la Europita que te hablaba al principio. Porque no había nada nuevo. Porque no sucedía nada en su vida, todo era monótono. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, y pensamos que todo eso está bien. Y la primera lección que Jesús le quiere enseñar a los discípulos, a los futuros discípulos, es que necesitan reconocer que tienen un gran problema. Necesitan reconocer que hay un problema. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas en este momento. Si nos detuviéramos cada uno de nosotros e hiciéramos una lista, les apuesto que haría una gran lista de cosas que necesitan cambiar y que necesitamos cambiar. Aún como iglesia, ¿sabías eso? Aún como iglesia hay cosas que tenemos que cambiarlas porque las que hemos hecho no han estado funcionando. Primera enseñanza de Jesucristo no era prácticamente nada más pararse y hablar a las multitudes y crean, yo soy el Hijo de Dios y necesitan salvación. No, había algo más. Pedro necesitaba un nuevo comienzo, necesitaba prácticamente nacer de nuevo, ¿verdad? Necesitaba cambiar su mente, su corazón, sus pensamientos y empezar a ser enseñado por Jesucristo. Simón era pescador desde muy niño. Él sabía perfectamente, él dominaba el mar, hasta con los ojos cerrados. Pero ese día no había pescado nada. De pronto llega un hombre que le dice lo que tiene que hacer, y en el momento que obedece, que escucha el consejo y la voz de Jesús, empieza a suceder algo nuevo. ¿No es esto maravilloso? A ver, digan amén. Están durmiendo, ¿eh? O están muy metidos. Punto número 2. Un nuevo comienzo debe ser guiado por Dios. Un nuevo comienzo debe ser guiado por Dios. Muchos de nosotros hacemos planes a nuestra forma, a nuestra manera, con nuestro pensamiento, y va a terminar el año y créanme, no volvemos a hacer nada. Pero ahora Pedro estaba reconociendo, Simón en ese entonces estaba reconociendo que ahora son palabras del maestro. De hecho, él lo llama maestro, ¿verdad? ¿Un maestro quién es? Alguien que te va a enseñar, alguien que necesita transformar tu corazón. Le dice a Simón, versículo 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Vuelvo a repetirlo, toda la noche. Esa palabra toda la noche implica que hay un largo lapso de tiempo en el cual hemos estado trabajando y no ha pasado nada. Simón, toda la noche, le contesta, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, por lo que estás diciendo, ¿sí?, echaré la red. Si nosotros llamamos maestro a Jesús, es para que nos enseñe, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros le decimos: Jesús, esto ya lo hice antes. Jesús, eso que tú me dices ya lo sabía. Jesús, otra vez tu palabra dominguera, ya lo sabía, Señor. Jesús te dice una vez más: Simón,
echa la red nuevamente. Pero ahora, bajo mis palabras, pero ahora bajo mi instrucción, y verás que vas a tener éxito. ¿Qué me vas a enseñar? No escuchar. Muchas veces decimos esto porque no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta escuchar el consejo. Yo estoy seguro que durante el año 2016 escuchamos muchas predicaciones y escuchamos muchos consejos que la Biblia te da. ¿A cuántos de esos consejos hemos hecho caso? Porque vamos a llegar nuevamente y vamos a escuchar quizá la misma predicación y vamos nosotros a decir: eso ya lo he escuchado antes. Ay, otra vez va a hablar de salvación. Ay, otra vez va a hablar de evangelismo. ¿Sí? Y parecemos discos rayados, ¿verdad? Repitiendo y repitiendo, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque ¿qué me vas a enseñar? Muchas veces estamos escuchando al hermano Aarón, ¿verdad? Dando las clases. Yo no sé cuántos de ustedes estén aprendiendo. Desde el momento que tú dices: ¿sabes qué? Mejor me levanto más tardecito, mejor llego después. Cuidado, estás diciendo: ¿qué me vas a enseñar? Y le estamos diciendo no al hermano Aarón, no al pastor, no a la iglesia, le estamos diciendo a Jesús mismo: ¿qué me vas a enseñar? Si ya lo sé todo. Por algo soy tu hijo, ¿no? Por algo estoy aquí, porque soy muy bueno. No tenemos que ser así. Toda la noche hemos estado pescando, pero dice: pero porque tú lo dices así, para no hacerte sentir mal, Jesús, porque tú lo dices, lo voy a hacer. ¿Sí? Y ahí va. Quiero imaginarme a Pedro. Bueno, Simón, todavía no Pedro. Simón, ¿sí? Subiéndose a la barca, soltando las cuerdas, ¿sí? De mala gana, pataleando, diciendo: ya le dije que ya no hice esto. ¿Quién es el para que me está enseñando? Y hasta apretaba los dientes, ¿verdad? Diciendo: ¿qué me va a enseñar Jesús? Pero porque tú me lo dices, porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Señor, nada más porque me caíste bien, voy a hacer una excepción. Todavía nos ponemos a decirle así al Señor con nuestras acciones. Quizás no se lo decimos con nuestra boca, pero sí con nuestras acciones. Porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Porque me pidió el hermano o la hermana que me integrara a tal ministerio, lo voy a hacer. Y eso nada más por agradarte un poquito a ti. Pero porque me lo dijiste, si no, ni lo hacía. Voy a hacer una excepción porque tú me lo pides, pero que conste que ya lo hice. Entonces le recriminas más al Señor, ¿verdad? Es lo que Simón está diciendo a Jesús. Pero ya lo hice, ya pesqué toda la noche. Ya, junto con todos mis colegas, camaradas que estaban ahí trabajando, ¿sí? Ya lo hicimos. Aquí están los testigos que ya lo hicimos. Pero porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Como estaba ya como el chavo, ¿verdad? Sí, y así somos muchos de nosotros. Sí, va. Y nos cuesta trabajo obedecer. Necesitamos un nuevo comienzo, guiado por Dios. ¿Sientes que todos te han fallado? Porque muchas veces no escuchamos acerca de este nuevo comienzo, porque muchos de nosotros hemos visto cómo fracasaban. Recuerda que esta oruguita iba camino a la montaña y ¿cuántas críticas escuchó? Durante el año 2016, ¿cuántas críticas escuchaste acerca de tu ministerio? Bueno, no voy más lejos, en tu hogar. ¿Cuántas críticas recibiste por querer o intentar hacer bien las cosas a la forma y a la manera de Dios? Estoy seguro que muchas. ¿Sí? Y todos te decían: no se puede. Cuando Jesús te pide esto a Simón, nuevamente súbete a la barca y ahora echa la red nuevamente. ¿Cómo creen que lo hayan de haber visto los demás? ¡Ay, Simón! ¿Le vas a hacer caso? ¿Qué no viste que estuvimos toda la noche y no conseguimos nada? Jesús quería dar una gran lección aquí. Necesitas entregar todo tu orgullo. Necesitas encargar toda tu soberbia, ¿sí? Como un disco duro. Dejar que la palabra delete o borrar, ¿sí? Borre todo lo que has estado haciendo.
¿Por qué? Porque no has tenido éxito. Si lo has tenido, gloria a Dios. Y Dios quiere que tengas más éxito en todo lo que hagas. Pero si no lo has tenido, es momento de doblar las manitas y decirle: porque tú me lo pides, lo voy a volver a hacer. Amén. Punto número 3. Un nuevo comienzo debe ser algo bueno. Un nuevo comienzo debe ser algo bueno. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Un nuevo comienzo debe ser algo bueno. Todavía está ahí Simón empujando la barca, ¿verdad? Y diciendo: ¿de veras quieres que lo haga? ¿De veras sí lo voy a hacer, Señor? Señor, no te quiero hacer quedar mal. Señor, si no pesco nada, te vas a quedar mal, eres tú, no yo. ¿Hasta qué grado nosotros seguimos cuestionando lo que Dios quiere hacer? El Señor te dice: sal a evangelizar, y seguimos en nuestro plan, a nuestra forma, a nuestra manera. Y una vez tras otra el Señor te vuelve a decir lo mismo. ¿Cuántas veces lo habrá dicho el Señor Jesús en el año 2016? ¿Cuántas veces lo escuchaste? Y hoy en este día nuevamente el Señor Jesús te vuelve a decir lo mismo: echa la red para que levantes pesca. Ay, otra vez, sí voy. Señor, sí voy. Cuando Simón obedece, quizá de mala gana, dice la palabra en ese versículo 5 y 6, sacó muchos peces. ¿Sí? Imagínense, está ahí Simón subiéndose a la barca, empujándola, lanzando la red de mala gana, ¿sí? Diciendo: pues me mandaron, yo no quería, pero mi conejita así. ¿Cómo entiendes eso? Y ahora ante los ojos de todos algo estaba sucediendo. Ante los ojos de aquellos que murmuraban, que criticaban, que estaban diciendo: no lo hagas, Simón, no lo hagas. Ahora estaban todas esas bocas calladas, todos esos pensamientos estaban impactados de lo que estaban viendo. Pedro comienza a reír en una forma maravillosa, dando gloria a Dios, diciendo: ¿cómo es posible que yo había trabajado tanto tiempo y ahora estoy sacando una red llena? Dice: tan llena de peces que la red se rompía. Entonces, ¿qué hace Pedro? Comienza a gritar a todos sus ayudantes, ¿verdad? Los que no habían pescado también, les comienza a hablar, de tal forma que cuando llegan y lo ayudan, dice la palabra que también llenaron sus barcas y sus redes, y aún así fue insuficiente todo lo que llevaban, todos los recursos que llevaban, por la gran cantidad de peces que habían levantado. Esto entonces debe ser algo bueno. Si Jesús le estaba dando una buena lección a Simón Pedro, es para que entendiera que bajo la palabra de Dios todo va a prosperar, que bajo la palabra de Dios, y cuando la obedecemos, todo va a salir bien, va a ser algo bueno. Quiero imaginar cómo estaba o qué estaban pensando Pedro y Jacobo y Juan en ese momento. Quizás estaban levantando las redes y diciendo: ay, ya me vi, casa nueva, coche nuevo, ¿sí? Tantas cosas que podemos hacer, ¿sí? Estaban en un como éxtasis, ¿no? Levantando, y me puedo imaginar que no nada más ellos, sino mucho más pescadores de esa zona habían escuchado acerca del milagro que estaba sucediendo, de tal forma que muchos eran contagiados. ¿Recuerdas la historia de Forrest Gump? Sí, que él está corriendo y ahí van todos. Cuando tú comienzas a obedecer a Dios, la gente de alrededor se va a impactar de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que estaba haciendo Simón Pedro. Todos estaban maravillados, dando la honra y la gloria a Dios por lo que estaba sucediendo, por lo que estaban viendo con sus propios ojos. Simón pidió ayuda, Juan y Jacobo llegaron, también cargaron sus redes, sus barcas. La pregunta aquí es: ¿estás pensando en este momento hacer algo? Porque seguramente Simón
Ya había hecho planes de levantarse a las 3 de la mañana para volver al mar y a ver si en esa noche o en esa madrugada lograrían pescar. La pregunta es, nuevamente, amigo, ¿estás pensando hacer algo? Bueno, cambio la pregunta, pero lo que estás pensando hacer está guiado por Dios. ¿Sabías que muchas de las cosas que hacemos, que planeamos, que decimos, no están guiadas por Dios? Que están guiadas quizá bajo lo que tienes que hacer, bajo tu agenda. Pero ¿cuántas veces te has detenido y le has dicho a Dios, Dios, dime lo que tengo que hacer? Señor, estoy pensando hacer esto. ¿Será bueno o será malo? Pero muchos de nosotros somos, ya lo puse aquí, ya lo plasmé, y porque aquí mis chicharrones truenan, lo voy a hacer. Y vas al final del camino y solamente te fue mal. No hubo bendición de lo que hiciste. Y vamos a aterrizar más esto. ¿Qué podría ser cosas que estamos haciendo y que no tienen bendición de Dios? De repente te invitan a una comida en el trabajo y tú eres cristiano, obviamente. Y tú participas de las cosas que están haciendo, sabiendo que lo que están haciendo es malo y que Dios te está llamando a algo bueno. Tú vas como un supercristiano y dices, yo soy un supercristiano, yo soy un superhijo de Dios y no me voy a contaminar en esa reunión. ¿Qué piensas? ¿El que con lobo salta? Muchos dicen que van a estar en el fuego y no se van a quemar. Debemos de ser conscientes, pedirle sabiduría al Señor. Señor, ¿lo que voy a hacer es correcto? Escucha esto que voy a decir. Si Dios en ese momento te dice y te trae paz a tu corazón y te dice ve, no importa el lugar donde te encuentres, no importa la reunión donde te encuentres, si hay un objetivo claro. Voy a ser más concreto en esto. Si Dios pone en tu corazón que necesitas hablarle a tu hermano en la sangre y tienes que ir a esa reunión porque hay un propósito que Dios ha puesto en tu corazón, hazlo. Créeme que no te vas a quemar, créeme que no te vas a contaminar, lo vas a poder hacer, pero si en tu corazón no está un propósito y no hay paz en tu corazón, déjame decirte que mejor no lo hagas. Dice la Biblia, no hagas cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas. ¿Vale? Mejor pide el consejo de Dios, pide la sabiduría de Dios. Aún Pedro dijo, ¿verdad? Repitiéndole a Jesús, nada más porque tú lo dices, Señor. Nada más porque siento aquí en mi corazón algo que me dice que tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Si no, Pedro era uno de los más groseros, más arrebatados, más peleoneros de los que había ahí. Y si él no quería hacerlo, simplemente no lo hacía. Sin embargo, él obedece porque sabía que había algo bueno, algo le estaba diciendo en el corazón, que había algo bueno ahí, que lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, iba a traer algo, no sabía qué era, pero lo podía sentir en su corazón. Cuando hacemos las cosas guiados por Dios o guiados por las palabras de Jesús, o sea, a la manera de Dios, déjame decirte que va a haber bendición. Cuando hoy vamos a presentar el plan anual de esta iglesia, ¿sí? Déjame decirte que cuando tuvimos la reunión hubo esa paz de la que te estoy hablando. Cada uno de los que conformamos el liderazgo de esta iglesia lo pusimos y hubo paz en nuestro corazón. Mínima fue las cosas que estuvimos planeando y que decíamos, es que así como que no, mejor que cambiamos así, hasta que hubo paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque están bajo la voluntad de Dios, porque hay un buen propósito, porque Jesús nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Dentro de toda la visión que vamos a presentar, el primer punto, ¿sí?, que vamos a estar trabajando es el evangelismo. En todos los ministerios, en todo lo que hagamos, que haya, como si tú fueras esa burbujita mirando aquella montaña, ¿verdad? ¿Aquella montaña qué es? Evangelismo, grábatelo. Evangelismo. Todo lo que tú hagas tiene que estar enfocado hacia el evangelismo. Amén. Eso es la voluntad de Dios.
Dice, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento genuino. ¿Sí? Jesús le estaba mostrando también esto a Simón Pedro. Simón, hasta ahorita tu vida no ha dado nada de fruto. ¿Conoces a Dios? ¿Crees en Dios? Y hasta te levantas y oras a Dios, pero no hay, hasta ahorita no ha habido fruto en tu vida. ¿Cómo creen que se sintió Pedro al escuchar al maestro, al hacerle caso y a raíz de que le hizo caso comienza a levantar esas redes llenas? Quizá todavía no lo comprendía Pedro, pero había algo en su corazón que estaba así latiendo bien fuerte, diciendo: Señor, yo no sé qué me estás diciendo, yo no sé qué me estás enseñando en este momento, pero puedo decir que en mi corazón hay gozo, que en mi corazón está pasando algo porque estoy obedeciéndote. Un nuevo comienzo entonces debe ser algo bueno. Ahora las redes de bendiciones no se van a romper. Pero ¿cuál pudo haber sido la preocupación de Simón Pedro? Cuando viene y comienza a levantar las redes, dice que se empieza a preocupar porque las redes son tantos los peces que se empiezan a romper las redes, ¿verdad? Casi como que se rompían, como que en cualquier momento iban a tronar. ¿Qué pasó? Él comienza a hablar: oigan, vengan, ayúdenme. Déjame decirte que cuando tú des el primer paso de fe en obediencia a Dios, Dios es el que se va a encargar de ponerte los medios necesarios para que tú puedas lograr captar la mayor cantidad de peces que Él va a poner en tu vida. ¿Cuántos frutos has dado durante estos años pasados? Voy a cambiar la pregunta. ¿A cuántas personas has llevado a los pies de Cristo en los años pasados? Decía el lobo: Eso debe preocupar. Y debe preocuparme mucho como iglesia. Dios quiere que a partir de este momento lo escuches, que pongas atención, que lo obedezcas, que quites todo lo que has hecho, todo lo que no ha tenido fruto y comencemos a hacer algo nuevo en base a una fidelidad con Dios. ¿Dios ha sido fiel contigo? ¿Te has quedado sin vestir? ¿No te has dormido algún día fuera de casa en el parque, en la banqueta? ¿Te has quedado sin comer? No, ¿verdad? Aún como iglesia Dios ha sido fiel. No nos hemos quedado sin lugar. Tenemos un techo, tenemos un equipo de sonido, tenemos bancas, tenemos baños, tenemos todo. Dios ha sido fiel. Dios quiere que a través de esa fidelidad también tú te muevas. Que a través de aquella fidelidad de que Dios te dice: tú confía, tú debes de solamente obedecer, todos los recursos los pongo yo te digo la forma, cómo le debes de hacer para que en todo lo que hagas prosperes. Amén. Cuarta cosa para un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo debe ser motivo de adoración. Versículos 6 al 10. Ahí en Lucas capítulo 5. Dice el versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Fíjese, ya no solamente se rompían las redes, sino ahora habían agarrado tantos peces que ahora las barcas, ¿qué? Se hundían. ¿No te gustaría hundirte de tener tanto fruto en tu vida? Sí, estoy hablando de que no te vas a hundir, de que el Señor Jesús te va a poner a manos llenas todo lo que necesitas, ¿sí? Para cumplir con el ministerio que te ha dado. Pero muchas veces nos preocupamos de cosas antes de que las podamos hacer. Fíjense, voy a poner un ejemplo. El próximo sábado, vamos a salir a evangelizar. Luego empieza así. Próximo sábado vamos a salir a evangelizar. Te puedo asegurar que ya pasaron muchas cosas en tu mente. ¿Sí? Ya te imaginaste que alguien te está aventando una cubeta desde la azotea de agua. Ya te imaginaste que alguien te va a golpear. Ya te imaginaste que alguien te va a agarrar a pedradas.
¿Ya te imaginaste que alguien te insultó? ¿Ya te imaginaste que un vecino te vio y está murmurando contra ti? ¿Verdad que sí? Ya sucedieron tantas cosas en tu mente y ni siquiera lo has hecho. En el corazón de Pedro y en la mente de Pedro pasó lo mismo. Jesús le dice: lanza la red. No, Señor, voy a quedar mal enfrente de todos, ¿cómo crees? Pero porque me lo dices, lo voy a hacer. Debemos reconocer entonces de dónde viene el nuevo comienzo. ¿De dónde viene? Solamente Jesús lo puede hacer. Solamente Jesús te puede dar un nuevo comienzo en tu vida. De que si antes no has tenido el fruto, de que si antes no has prosperado en tu vida, si antes no han salido bien las cosas en tu vida, ahora Jesús te dice: hazlas, quizás sea lo mismo que vas a hacer, pero ahora bajo mi palabra, ahora bajo mi autoridad de lo que yo te estoy pidiendo. Y lo que hace Pedro es obedecer, y cuando él comienza a ver las bendiciones, redes llenas, barcas que se hundían, de tantos peces que no se podían ni siquiera contar, cuando llega a la orilla Pedro, sucede algo maravilloso. Vamos a ver, versículo 8. Viendo esto, Simón, por primera vez Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Al ver la maravilla de lo que estaba sucediendo, al ver el milagro que estaba aconteciendo a los ojos de todos, ¿sí? El primero que baja de la barca es Pedro, y una vez que está en tierra, se postra delante de Jesús. El que antes, escucha bien esto, el que antes estaba diciéndole a Jesús que lo que estaba diciendo quizá no iba a funcionar, el que antes robaba, el que antes decía groserías, el que antes se portaba de una forma desorganizada en su vida, el que antes quizá ni siquiera leía la Biblia, el que antes ni siquiera oraba, el que antes se decía judío y no se comportaba como un judío, ahora estaba ante los pies de alguien que podía transformar su vida. ¿No te suena todo esto, familia? Muchos de nosotros somos así. Cuando llegamos a los pies de Cristo, algo sucede. Pedro tuvo que ver con sus propios ojos el milagro de Jesús, entender a través del Espíritu Santo lo que Jesús estaba haciendo en Pedro, la gran enseñanza que estaba poniendo en el corazón de Pedro, y ahora estaba postrado a los pies de Jesús, reconociendo, y le decía: Señor, por favor, aléjate de mí, porque ni siquiera soy digno de estar enfrente de ti, porque soy pecador, porque he hecho las cosas mal. En ese momento Pedro se estaba arrepintiendo de todos sus pecados, de toda la maldad que había en él, y en ese momento estaba reconociendo que había un nuevo comienzo. No sabía qué estaba sucediendo, pero estaba sucediendo. Simón, al arrodillarse, estaba siendo perdonado, pero a la vez estaba siendo restaurado. Viene un temor reverente entonces delante de Jesús, un temor reverente que no te permite acercarte a Dios con un corazón sucio, con un corazón de maldad, con unas palabras deshonestas. Muchos de nosotros se nos hace muy fácil acercarnos ante el trono de Dios, ante la presencia de Dios, con un corazón sucio. Esto se le llama fuego extraño. Y muchas de nosotros nos gusta comportarnos de una manera y de una forma que desagrada completamente a Dios. Pero dice la palabra que por sus muchas misericordias nosotros no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad. Si fuera por lo que hacemos durante la semana, si fuera por lo que hacemos mal delante de Dios, ya habríamos sido consumidos en ese momento por Dios. Pero gracias, porque abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, que murió por nosotros. Jesús conocía todo esto perfectamente. Jesús estaba brindando a Simón Pedro
un destello por primera vez en su vida. Estaba perdonando sus pecados, estaba limpiándolo de toda maldad. El siguiente versículo, si lo continuamos leyendo, dice el versículo 11 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuál es la palabra que le dice Jesús a Simón? No temas. Esa palabra engloba: tus pecados te son perdonados. Pedro, me desobedeciste ciertamente y no creíste el primer anuncio llamado cuando te dije: ve y lanza la red nuevamente. No creíste, sin embargo yo no te condeno. Pedro, en este momento te digo: no temas. Ciertamente la regaste y bien bonito, pero te estoy perdonando. Puedo imaginarme no nada más las palabras de Jesús diciéndole: no temas, sino también la mano de Jesús tomando la mano de Pedro y levantándole y diciéndole: desde ahora tu vida va a ser transformada. Desde ahora vas a empezar a dar fruto. Y esto nos lleva al siguiente punto. Número 5. Un nuevo comienzo debe ser con un propósito. Dios no te va a levantar, Dios no te va a restaurar, no te va a hacer un llamado sin un propósito. ¿Sabías esto? No nada más es que ya te limpié, ya te enjuagué, te quité la mugre, te levanté, te restauré y ahora sí te pongo en el Edén y disfruta de todo el paraíso. ¿Es así? No, ¿verdad? Cuando Dios levanta a Simón Pedro es porque él tenía un propósito para Pedro. Y vaya que qué propósito tenía. ¿Tú te has preguntado cuál es el propósito por el cual Dios me ha restaurado? ¿Te has preguntado para qué estoy aquí en la tierra? Decía el pastor Rick Warren. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Sabes? ¿Conoces cuál es la función con la cual Dios te creó, con ciertos dones, ciertas habilidades que tú tienes? ¿Las conoces? ¿Para qué son? ¿Para qué te creó Dios? ¿Para ocupar un espacio más en el planeta Tierra? ¿Y para robar oxígeno, como dicen vulgarmente? No. Dios te creó con un propósito. Te hizo especial. Veíamos en la mañana, ¿verdad? Que Dios te ha hecho y eres a los ojos de Dios una obra maestra cuando empiezas a cumplir con el propósito por el cual Dios te ha creado. Y así. ¿Por qué? Porque Dios te hizo hermoso, te hizo, hermoso, guapo, es un chafeo hermoso, te hizo hermosa, pero con un propósito. Y hay un propósito claro que Dios quiere cumplir en tu vida. Un nuevo comienzo debe ser con un propósito. Jesús le dice: desde ahora, Pedro, ¿cómo le dijo? ¿Simón? ¿Le dijo Simón? ¿Qué le dijo? Desde ahora, Pedro, dejarás de ser pescador de pescaditos. Desde ahora serás pescador de hombres. ¡Wow! Eso debe haber chocado en el corazón de Pedro. ¿Pescador de hombres, Señor? ¿Sí? Hay un llamado muy fuerte que le está haciendo Jesús a Pedro. Le dice: desde ahora serás llamado o serás pescador de hombres. Antes eras Simón Pedro, ¿sí? Mas ahora yo te cambio el nombre y te vas a llamar Pedro. ¿Pedro significa qué? Piedra. ¿Sí? Jesús más adelante le dice: Pedro, sobre esa afirmación que acabas de hacer de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esa afirmación tú vas a ser el pilar, tú vas a comenzar. ¿Sí? Aquí se ha malentendido muchas veces por la historia, por las diferentes religiones, en que ponen a Pedro como el primer papa. No, incorrecto. Es la afirmación que dio Pedro al reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Dice: sobre esa afirmación, tú eres lo voy a cambiar. Tú eres, Pedro, el primer cristiano. Tú eres el que ha entendido eso. Tú eres el pilar, tú eres la base para que todo esto surja. Recordemos en la historia, como te comentaba al principio, el gusanito tenía una convicción, había un llamado en su corazón de llegar a la cima y lo logró. Y a través de esa obediencia, muchos vinieron. Y estoy seguro que después de la bombita, muchos otros conquistaron la cima del Everest. Pero ¿por qué empezó con uno?
al igual que Pedro, ¿verdad? Le dice: Simón Pedro, ahora vas a tener otro trabajo. Ya no vas a ser pescador, sí pescador, pero ya no de pececitos. Ahora vas a ser un pescador de hombres. En ese momento Jesús estaba llamando a Pedro a un ministerio. ¿Qué significa ministerio? Viene de la palabra servicio. ¿Qué significa servicio? ¿Sí? Esclavo. Vas a comenzar a servir, vas a comenzar a trabajar, ¿sí?, en todo lo que yo te diga. Aquí encontramos algo hermoso. Fíjate lo que va a pasar aquí. Simón Pedro recibe el llamado del Señor Jesús. Imagínate que Jesucristo te dijera de viva voz: Minea, ya que está bien atenta, Minea, desde ahora vas a ser pescadora de hombres. Ay, no digo amén. Vas a ser pescadora de hombres. Y Minea: sí, Señor, gloria a Dios, yo te voy a servir. Sí, sí, aleluya, y palabra, donde quiera, ¿verdad? Pasa el tiempo, ¿y qué pasó con Pedro? Pedro caminó 3 años con Jesucristo, viendo sus milagros, viendo los prodigios, levantando enfermos, sanando enfermos, levantando muertos, ¿sí? Y sanando muchas enfermedades. Dice la palabra, tantos milagros hizo Jesús que ni aún se podrían escribir en todos los libros que hay en la tierra. Fueron muchísimos. Bueno, pues todo eso lo vio Simón Pedro. Llega Jesús al clímax de su pasión. Me estoy refiriendo cuando es crucificado. ¿Y quién es la persona que lo niega? ¿Cuántos de nosotros somos así? Hemos visto y hemos andado en el caminar con el Señor, pero va pasando el tiempo y comienza todo a enfriarse. ¿Y dónde está aquel llamado de que ibas a ser pescador de hombres? Pedro llega el momento en que está tan confundido en su mente que lo único que hace es esconderse y ver qué le está sucediendo a Jesús de lejos. Para decepción de Pedro, ve cuando Jesucristo es crucificado, cuando le clavan la lanza, ¿sí? Y comienza a suceder grandes acontecimientos en la naturaleza, ¿verdad? Comienza una gran tempestad. ¿Y Pedro cómo se sentía? ¡Ay, le fallé al Señor! Dice que se fue a llorar amargamente cuando lo negó antes de que el gallo cantara por tercera vez, ¿verdad? Amargamente, y más cuando vio que Jesucristo había muerto. Le había fallado al Señor de señores, le había fallado a aquel maestro, y estoy seguro que le vino como una película en su mente, viendo y regresando a esta escena que estamos predicando el día de hoy, donde él le dijo: yo te voy a hacer pescadores de hombres, pero aquel hombre había fallado una y otra vez. Llega entonces después del tercer día y Pedro regresa a lo que era. Dice la palabra que estaban todos los discípulos ahí reunidos, tristes por lo que había acontecido con Jesús. De repente Jesús dice que cuando Pedro y los demás habían regresado a donde estaba antes trabajando, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pescando, ¿sí? Nuevamente había regresado. Dijo: bueno, yo le falló a un gran hombre, voy a regresar nuevamente a mi lugar. ¿Cuál era su lugar? Pescador. ¿Pescador de qué? De pescados, pero había recibido un llamado ya, ¿verdad? Bueno, pues a la orilla de repente ven que está un hombre cocinando algo y les dice: ¿ya desayunaron? ¿Ya desayunaron? Está abrieron los ojos, ¿verdad? Jesús desde lejos todavía no lo reconocía y les dice: ¿ya desayunaron? Vengan, les preparé algo. Jesús resucitado, ¿sí? Preparándoles un alimento porque estaban tan cegados de todo lo que había sucedido, y más Pedro con todo lo que había sucedido de haber negado a Jesús. Muchas veces nosotros negamos a Jesús, y cuando no obedecemos a Jesús y lo negamos es cuando nosotros comenzamos a apartarnos de la palabra, nos apartamos de la oración, nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de muchas cosas. Nota quién toma la iniciativa nuevamente. Jesucristo se acerca y no te dice: Simón, tú me fallaste. Simón, que no dice, tú me fallaste, vente a desayunar.
Nuevamente una invitación. Cuando llegan a la orilla, cuando están bajando ya de las barcas, empieza Pedro a reconocer a su maestro. Y sucede la misma escena como cuando no quería obedecer por primera vez al maestro que lanzara las redes. Baja, comienza a ver a Jesús y empieza a gritar: ¡es Jesús! ¡Es Jesús! ¿Sí? Y dice la palabra que corrió más rápido que los demás y llegó a la orilla enfrente de Jesús. ¿Y qué hizo cuando estuvo enfrente de Jesús? Nuevamente su rostro está en tierra, diciéndole: perdón, Señor, ¿por qué te he fallado? Perdóname, Señor, porque no había comprendido lo que tú me estabas diciendo. Sin embargo, Jesús nuevamente le vuelve a decir: no temas. Fallaste otra vez, pero no temas, no te juzgo por eso. ¿Por qué? Porque ya he puesto un llamado en ti. Nuevamente lo toma de la mano, lo levanta y lo reincorpora ¿a dónde? A su ministerio. Hermano, déjame decirte algo. Si Dios te ha dado un ministerio, dice la palabra que nuestro llamamiento y nuestro ministerio, ¿sí?, no lo podemos quitar nosotros. Si Dios te dio un ministerio, cuídalo como ese precioso tesoro que Dios ha puesto en tus manos. Si Dios te ha hecho un llamado con algún ministerio, algún propósito, atesóralo. En ese momento Pedro otra vez estaba siendo reconciliado con Dios, reconciliado por la gracia de Jesús, y ahora comprende perfectamente que es o que tiene un llamado de parte de Dios. Déjame decirte que cuando Jesús asciende al cielo, ¿sí?, dice la palabra más adelante en Hechos, que todos están reunidos, ¿sí?, una gran multitud celebrando quizás una fiesta, o estaban ahí los discípulos orando después de la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo de Cristo. Están todos reunidos y de repente viene el Pentecostés, el Espíritu Santo derramándose sobre la vida de todos. ¿Y quién estaba ahí? Pedro. Dice entonces la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone de pie y empieza a hablar acerca de las Escrituras y comienza a abrir sus labios para compartir la gran obra que Jesús había hecho. ¿Cuántas personas se convirtieron en aquel sermón? En aquel primer sermón de Pedro. ¿Cuántos? 3,000 personas. Había un llamamiento en Pedro. Muchas veces nosotros vamos a fallar, ¿sí? Dios nos va a poner un propósito en el corazón y muchas veces nosotros nos podemos desviar. Pero dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene un plan para tu vida y déjame decirte, quieras o no, Dios va a cumplir su plan, porque es hermoso el plan de Dios en tu vida. Solamente entonces necesitas ¿qué? Bueno, vete al primer punto, segundo, tercero, cuarto y quinto, ya te los dije. Vamos al quinto punto. Sexto, perdón. Un nuevo comienzo debe ser radical. ¿Qué entiendes por la palabra radical? Que debes de ser tajante, que debes de ser firme, ¿sí? Si sabemos que tenemos un Dios fiel, que siempre permanece fiel, ¿sí?, nosotros entonces debemos ser fieles también, ¿verdad? Que si Dios nos ha hecho un llamamiento y no lo he cumplido, yo debo de permanecer fiel y debo de ser, como dice la palabra, ser hallado fiel. Dice la palabra, Dios nos halló fieles y nos ha puesto en ministerio. ¿Qué vio Dios? Fidelidad. ¿Sí? Si le has fallado a Dios, no te preocupes, está Jesús con sus manos extendidas diciéndote, no te preocupes, aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo para sostenerte. Nuevamente Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Versículo 11, vamos al versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Quién le siguió? Pedro, Jacobo y Juan. Recibieron el llamado de Dios, de Jesús, recibieron lo que Jesús les había dicho, y ahora cuando Pedro está postrado delante de Jesús, lo toma Jesús y dice la palabra
que entonces dejaron todo. Ya no regresaron a vender sus pescaditos, ya no regresaron a despedirse de su familia. Dice la palabra, dejándolo todo, ¿sí? Comenzaron a seguir a Jesús. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces has dejado a Jesús por ir a hacer otra cosa? ¿Cuántas veces ha hecho Jesús un milagro en tu vida? Y así como llegó el milagro, se esfumó. ¿Seguiste a Jesús? ¿Lo seguiste con todo tu corazón? ¿Lo obedeciste con todo tu corazón? ¿O se perdió? Jesús te está invitando a que haya un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo, como lo hemos dicho, voy a repetir los puntos, debe ser necesario. Ese nuevo comienzo debe ser guiado por Dios. Ese nuevo comienzo debe ser algo bueno. Ese nuevo comienzo debe ser motivo de adoración. Ese nuevo comienzo debe ser con un propósito que Dios te ha dado. Y por último, ese nuevo comienzo debe ser radical. Desde el momento que tú le dices, Señor, me gustaría tomar ese ministerio porque tú me lo estás poniendo. Señor, me gustaría obedecerte. ¿Sí? Desde ese momento hay un cambio radical en tu vida. Pedro tuvo este cambio radical. Quizás se tardó un poquito durante esos 3 años, pero una vez que lo entendió, hubo un cambio radical, y fue desde el principio, porque dice, dejando sus redes, dejando su barca, ¿sí? Siguió a Jesús, comenzó a seguir a Jesús. ¿Tú estás dispuesto a ser radical en tu vida? ¿De veras? Desde el momento que tú, sí, Señor, perdóname de mis pecados, perdóname de toda mi maldad, prometo seguirte con todo mi corazón, amarte con todo mi corazón, ¿sí? Y sales llorando de la iglesia con un corazón que está palpitando, pero viene el lunes, martes, miércoles, ya te pasas el semáforo, ya dijiste no sé cuántas groserías, ya golpeaste a tu esposa, ¿sí? Y te puedo hacer un sinnúmero de cosas que aún no hay un cambio radical en tu vida. Voy a hablar un poquito más de esto. ¿Cómo es tu cristianismo? Tu cristianismo ha sido radical desde el momento en que viene Jesús. Dice la Biblia, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Hay novedad en tu vida? ¿Hay cambios en tu vida? Te lo voy a cambiar. ¿Eres un modelo para los demás? ¿De veras? Desde que llegó Cristo a tu vida, ¿hay un cambio de conducta, de actitud, de testimonio en tu vida? ¿O sigues siendo el mismo chismoso? ¿O sigues siendo el mismo criticón? ¿O sigues siendo el doble cara? ¿O sigues siendo el que habla doble sentido durante la semana por quedar bien? ¿O sigues siendo la persona inconstante que has sido por tanto tiempo? Necesitas un nuevo comienzo. Dice el Señor Jesús, de repente está confrontando todo esto y les dice, ¿ustedes de quién son hijos? Y bien espirituales todos contestan, nosotros somos de hijos de Abraham. Hasta levantaron el cuello, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sí? La palabra Abraham englobaba pertenecer al clan, pertenecer dentro del linaje de los judíos, hijos de Dios, tantas cosas que englobaba. Pero ¿qué es la contestación de Jesús? Dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían, o sea, las cosas que Dios manda harían, pero le dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no obedecían a la palabra de Dios. Hermano, hermana, tú debes de ser un cristiano radical. Si en este momento tú le vas a decir al Señor, Señor, yo quiero tener un nuevo comienzo, Señor, yo quiero ser una nueva persona, ¿sí? En ese momento tienes que ser vivir un cristianismo radical, de decir, yo soy hijo de Dios y me voy a comportar como un hijo de Dios, ¿sí? Y voy a empezar a dar fruto, el fruto que Dios me pide para hacer las cosas que Dios me ha mandado, con un propósito claro que Dios me ha mandado. Vamos a ver en un rato el plan anual, ¿sí? Y espero que cada uno de nosotros encajemos en este plan.
sino es momento de decirle: Señor, es momento de comenzar de nuevo, ¿sí? De decir: Señor, perdóname porque no he hecho las cosas como tú quieres, pero quiero que ahora tú me enseñes cómo las tengo que hacer. Necesitamos cristianos que sean radicales, que amen a Dios, no solo de palabras, sino, dice la palabra, en espíritu y en verdad, ¿sí? Que lo amen con todo su corazón, que lo busquen con todas sus fuerzas. En conclusión, necesitamos un nuevo comienzo. Si tú estás dispuesto, prepárate para recibir tu bendición. Cuando el Señor Jesús te diga: ve de nuevo a hacer esto, ¿sí? E inténtalo una vez más. Ahora va a llevar el sello del Espíritu Santo y va a llevar la bendición de Dios para que tú cumplas con el ministerio que Dios te ha dado. Necesitas en este momento entonces un nuevo comienzo. ¿Quiénes quieren un nuevo comienzo? Levanta tu mano. Yo quiero un nuevo comienzo. Amén. Claro que sí. Claro que sí, al terminar, por supuesto, me acerco y oramos. Claro que sí. Claro que sí. Tenemos al final un tiempo de anuncios y podemos ocupar un tiempo. Muy bien, ¿cómo se llama su hijo? De Guatemala. Sí. Claro que sí. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Todo pasa? Sí, adelante. Cierren sus ojos, por favor.